estimados colegas, estimados estudiantes, queridos amigos. Me es muy grato dar la bienvenida a este evento organizado conjuntamente por la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y por el Instituto Ribagüero para escuchar la conferencia del doctor Enrique Florescano, uno de los más eminentes historiadores mexicanos. Para nosotros recibirlo aquí en la universidad es un gran honor. Junto con darles esa bienvenida, quería brevísimamente referirme a la trayectoria académica del doctor Florescano y posteriormente la doctora Claudia Rosas nos hará algunas reflexiones con respecto al libro La función social de la historia que va a motivar la conferencia del doctor Florescano. El doctor Enrique Florescano hizo la maestría en el Colegio de México y el doctorado en Historia en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París. Es un eminente historiador mexicano, autor de numerosos libros y artículos sobre una diversidad de temas de la historia mexicana: el pasado prehispánico, la historiografía, la historia económica y social, la memoria, los símbolos y los mitos, las identidades, etc. Se le considera uno de los principales renovadores de la investigación histórica, pues introdujo en México el enfoque historiográfico de la Escuela Francesa de los Anales. Quería mencionar los títulos de algunas de sus publicaciones, ya que es autor de decenas de libros y centenares de artículos. En cuanto a los libros, quería citar El nuevo pasado mexicano, El mito de Quetzalcóatl, Etnia, Estado y Nación, ensayos sobre las identidades colectivas de México, La historia y el historiador, La bandera mexicana, breve historia de su formación y simbolismo, Memoria indígena, Memoria mexicana, ensayos sobre la reconstrucción del pasado, Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México, ¿Para qué estudiar y enseñar historia?, Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica, Imágenes de la patria a través de los siglos, Los orígenes del poder en Mesoamérica, y obviamente este último libro que será materia de la conferencia, La función social de la historia. Este libro, al cual se referirá ahora mismo la doctora Claudia Rosas, plantea temas cruciales para nuestro trabajo como historiadores, y yo no resisto la tentación, sobre todo porque veo aquí algunos exalumnos de metodología, de la investigación histórica, de mencionar una parte del libro que me parece apasionante, titulada Historia del gremio y para el gremio, donde el doctor Florescano dice lo siguiente: la mayor parte de la producción historiográfica está representada por estudios especializados que solo leen los mismos profesionales de la historia y sus estudiantes, y atribuye esto a la profesionalización de la disciplina y también al enclaustramiento del historiador. Este es uno de los muchos apasionantes temas que este libro trae consigo y a los cuales se va a referir ahora mismo Claudia Rosas, a quien cedo la palabra. Gracias. Quería comentar el libro que es motivo de esta conferencia magistral que nos va a dar el doctor Enrique Florescano, a quien tenemos el honor de tener aquí en la universidad. Y es un libro muy interesante porque aborda una variedad de temas vinculados a la labor del historiador, al impacto social que debería y tiene la historia en el mundo, y él nos ha obsequiado un ejemplar del libro. Este es el libro que ya vamos a tener en la biblioteca, porque es una publicación relativamente reciente, La función social de la historia. Y el libro está dividido en dos partes. Precisamente la primera parte trata de la función social de la historia, y ahí hace un recorrido el doctor Florescano acerca de la historia como construcción de identidad, pero a la vez también como un conocimiento de lo extraño y lo remoto que nos lleva a practicar la alteridad y la empatía con las culturas y los hombres del pasado, al mismo tiempo como la historia es también el registro del transcurrir temporal y encuentro irrepetible entre el historiador y estos hombres y sociedades del pasado. Al mismo tiempo nos lleva desde Heródoto hasta los historiadores más contemporáneos, porque nos habla de los orígenes de la historia desde Heródoto, pero también cómo el pasado es historia contemporánea.
y también son hechos que estamos seguros que han ocurrido en el presente. Entonces hay toda una reflexión sobre la relación entre el historiador y el presente, que me parece muy importante. Y luego también revisa ideas comunes que se han dado a lo largo de la historia, como la historia, si es o no maestra vida, si la historia es un tribunal o no, que debe juzgar los hechos, y cómo también la historia provee de arquetipos en todos los tiempos, y estos arquetipos se nos proveen de manera inagotable, ¿no? Esa parte es muy interesante también porque ve las diversas naturalezas de la historia como memoria del poder, pero a la vez la historia como reconstrucción crítica del pasado y creación de comunidades imaginadas o naciones. Entonces, como ustedes pueden ver, la gama de aspectos y de temas que nos propone a la reflexión es bastante amplia. Y como señalaba el doctor José de la Puente, hay un capítulo muy interesante que es sobre las ataduras de la institución académica y del gremio, y que tiene que ver con el proceso de institucionalización y profesionalización de la historia y cómo ha generado un divorcio entre la investigación, la docencia y también el vínculo con la sociedad, con el público, ¿no? Con el ciudadano de pie. Y todos estos temas son bien interesantes de reflexionar para nosotros que estamos en un proceso que ya hemos concluido de revisión curricular en la especialidad de Historia y donde tenemos que orientarnos hacia una nueva manera de enfocar la historia con nuevos retos y desafíos. Precisamente la segunda parte del libro no solamente trata de los pilares de la historiografía y de cómo se construye el discurso historiográfico, sino también la relación entre rito, memoria, historia, la relación entre la historia y la ficción, y cómo se han ido dando los cambios y transformaciones en el panorama de la historiografía actual, hasta llegar a cuáles son los desafíos de aquí adelante, ¿no? Entonces son temas muy importantes también para este proyecto de responsabilidad social, Historia para Maestros, en el que están involucrados nuestros estudiantes, y en este sentido creo que va a ser muy productivo escuchar las reflexiones del doctor Florescano. Entonces, decirles a ustedes que estoy muy contento de volver a Lima, un país que he visitado varias veces, digo Perú, pero Lima he visitado más que las otras regiones de Perú, y siempre me ha sorprendido la riqueza, profundidad y diversidad de su historia. Así que yo he aprendido mucho también de la historia peruana antigua, moderna y contemporánea. Y quiero agradecer en primer lugar al doctor José de la Puente por esta invitación a través del Instituto Rivagüero que se me ha hecho, y conjuntamente con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas que preside la doctora Susana Reis, y finalmente el área de Historia, la especialidad de Historia de esta universidad que dirige la doctora Claudia Rosas. Y muchas gracias a José y a Claudia por sus palabras, y muchas gracias a ustedes por su presencia. Y sin más, voy a tratar de resumir los aspectos principales que trato en este libro. Hace tiempo, el historiador inglés Robin Collingwood definió así los fines de la historia. La historia es la disciplina del autoconocimiento humano. Conocerse a sí mismo significa, dice Collingwood, conocer lo que se puede hacer, y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única pista
Para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y, en este sentido, lo que es el hombre. Estas palabras de Collingwood responden con economía a la pregunta ¿para qué se estudia la historia? El estudio de la historia, como lo saben bien ya los estudiantes de historia, es una indagación sobre el significado de la vida individual y colectiva de los seres humanos. Hasta el momento no se ha encontrado otra guía mejor para adentrarse en la complejidad de la existencia humana que este arte inventado en los albores de la civilización. Desde tiempos antiguos, el historiador se ha pensado un deudor de su grupo social. Conoce el oficio a través de las enseñanzas que recibe de sus profesores. Aprende la arquitectura de su disciplina, desmontando y rehaciendo los modelos heredados de sus antepasados. Descubre los secretos del arte por el análisis que hace de las variadas técnicas imaginadas por sus colegas. Sus libros de cabecera son a menudo obras escritas en lenguas ajenas a la suya y nutridas por las culturas más diversas. Es decir, desde que elige su vocación hasta que aprende a encauzarla, está rodeado de condicionantes sociales inescapables. La costumbre de leer la historia de un país a través de lo que hoy llamamos historia nacional nos ha hecho olvidar que detrás de la historia escrita por los vencedores permanecen latentes las versiones de los grupos marginados y oprimidos, e incluso la visión de los derrotados. Una respuesta adecuada sobre el sentido y los propósitos de la narración histórica debería incluir las interpretaciones del pasado hechas por los sectores marginados, para así hablar, si no de una inalcanzable historia total, al menos de una plural, más representativa de la diversidad social que constituye a las naciones. En ese interminable aprendizaje del oficio de historiador, este va descubriendo las cambiantes funciones de la historia. Entre ellas, quiero recordar a ustedes las siguientes. El relato histórico como discurso de identidad. Cuando el vuelo de la historia nos transporta a los tiempos transcurridos y nos acerca a las tareas que nuestros antecesores le asignaron al pasado, advertimos que las funciones de la historia han sido múltiples, variadas. También observamos que buena parte de esas tareas se concentró en dotar a los grupos humanos de identidad, cohesión y sentido colectivo. Dotar a un pueblo de un pasado común y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia. Se inventó hace mucho tiempo y sigue vigente hoy día. Como dice el escritor John Updike, el historiador sigue siendo el especialista de la tribu que tiene el encargo de contarle a los demás lo que todo grupo necesita saber: quiénes somos, cuáles fueron nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros antepasados, cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia. Estas características explican el gran atractivo que tiene el relato histórico y su vasta audiencia constantemente renovada. Atrae al común de la gente y al curioso porque el relato histórico lo transporta al misterioso lugar de los orígenes. Al tender un puente entre el pasado distante y el presente incierto, el relato del historiador establece una relación de parentesco con los antepasados próximos y lejanos y un sentimiento de continuidad en el interior del grupo, el pueblo o la nación.
el conocimiento de lo extraño y remoto. Si el estudio de la historia ha sido una búsqueda infatigable de lo propio, su práctica es un registro de la diversidad del acontecer humano. La Inquisición histórica nos abre al conocimiento del otro, a aquello que es distinto y extraño a nosotros, y en esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas, pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra propia idea de la pluralidad de la aventura humana. Para el estudioso de la historia, la inmersión en el pasado es un encuentro con formas de vida distintas, marcadas por la influencia de diversos medios naturales y culturales. Por esos rasgos peculiares, a la práctica de la historia puede llamársele el oficio de la comprensión. Obliga a un ejercicio de comprensión de acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros. Y como esa tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, es también un ejercicio de comprensión de lo extraño, una obra de comunión y amistad con el otro. Dicho en forma resumida, el oficio de historiador exige una disposición para el asombro, una apertura a lo diferente y una práctica de la tolerancia. Como advierte el historiador Owen Chadwick, el oficio de historiador requiere la humildad del corazón y la apertura de la mente, dos cualidades que proverbialmente se ha dicho que son indispensables para la comprensión histórica. Registro de la temporalidad. Al mismo tiempo que la imaginación histórica se esfuerza por revivir lo que ha desaparecido, por imbuirle permanencia a lo que poco a poco se desvanece, por otro lado, es una indagación sobre la transformación ineluctable de las vidas individuales, los grupos, las sociedades y los estados. La historia, se ha dicho, es el estudio del cambio de los individuos y de las sociedades en el tiempo. Buen número de los instrumentos que el historiador ha desarrollado para comprender el pasado son detectores del cambio y de la transformación. El historiador registra el cambio instantáneo, casi imperceptible, que el paso de los días provoca en las vidas individuales y colectivas. Estudia los impactos formidables producidos por las conquistas, las revoluciones y las explosiones políticas que dislocan a grupos étnicos, pueblos y naciones, y ha creado métodos muy refinados para observar los cambios lentos que a través de cientos de años transforman las estructuras económicas, las mentalidades o las instituciones que prolongan su vida atravesando el espesor de los siglos. Gracias al análisis de estos distintos momentos de la temporalidad, el estudio de la historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente la brevedad de la existencia individual, la certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en la experiencia del pasado y se prolongarán en el futuro, y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia, de una corriente mayor por la que transitan las naciones, las civilizaciones y el conjunto de la especie humana. La historia y el encuentro con lo irrepetible. Cuando el estudioso de la historia analiza los hechos ocurridos en el pasado, se obliga a considerarlos según sus propios valores, que son los valores del tiempo y el lugar donde esos hechos ocurrieron. Al proceder con ese criterio de autenticidad, el historiador le confiere a esa experiencia una significación propia y un valor duradero, singular e irrepetible dentro del desarrollo humano. Por esa vía, las experiencias sociales y los actos nacidos de la intimidad más recóndita
se convierten en testimonios imperecederos, en huellas humanas que no envejecen ni pierden valor por el paso del tiempo. Hace siglos, al observar estas características de la recuperación histórica, el humanista italiano Marsilio Ficino escribió: la historia es necesaria no solo para hacer agradable la vida, sino también para conferir a ésta un sentido moral. Lo que es en sí mortal, a través de la historia conquista la inmortalidad. Lo que se halla ausente deviene presente. Lo viejo se rejuvenece. El estudio del pasado como historia contemporánea. El historiador italiano Benedetto Croce, al observar que nuestra reflexión sobre el pasado está contaminada por los valores y preocupaciones del presente, pronunció una sentencia célebre. Dijo que toda investigación sobre el pasado es historia contemporánea. Esta sentencia, llevada a su último extremo, querría decir que el historiador, por más esfuerzos que haga para situarse en el pasado y analizarlo con sus propios valores, no puede escapar a la determinación de interrogarlo desde el presente y de producir entonces, casi fatalmente, una imagen del pasado transida de las presiones y expectativas del momento en que escribe. Pero si es imposible que los historiadores se desprendan de los valores de su propio tiempo, no podemos olvidar que los acontecimientos del pasado efectivamente ocurrieron y que por tanto pueden ser comprendidos y explicados con independencia de los valores del pasado. Si bien los acontecimientos del pasado no son susceptibles de ser conocidos directamente por el historiador, dejan huellas que pueden ser registradas, perseguidas, analizadas e interpretadas. Carlo Gisburg, el gran historiador italiano, nos recuerda que precisamente ese conocimiento indirecto por medio de rastros, huellas e indicios es el conocimiento propio de la historia, lo que distingue a este saber de otras formas de conocimiento. ¿Es la historia maestra de la vida? Desde la antigüedad hasta fines del siglo XVIII y hasta nuestros días, se ha dicho que la historia es la maestra de la vida. La expresión historia magistra vita, como saben, fue acuñada por Cicerón basándose en ejemplos griegos. Con esa frase se quería decir que quien leía libros de historia o examinaba con atención los hechos del pasado que habían conducido a tal o cual resultado, podría utilizar esos conocimientos para no incurrir en los errores que afectaron a nuestros ancestros o para normar los actos de la propia vida. Hegel cortó esa pretensión con una sentencia tajante. Escribió: lo que la experiencia y la historia nos enseñan es que los pueblos y los gobiernos nunca han aprendido nada de la historia y nunca han actuado según las doctrinas que de ellas se podrían haber extraído. En nuestro tiempo, Heinrich Heller observó que los pueblos y los gobiernos no son niños en absoluto y para ellos no existe un maestro llamado historia. Como reconoce Heller, si es verdad que no extraemos lecciones de la historia, constantemente estamos aprendiendo de los hechos históricos. Estas consideraciones, dice Heller, nos llevan a la conclusión de que la historia no nos enseña nada, puesto que somos nosotros los que, aprendiendo de ella, nos enseñamos a nosotros mismos. La historicidad, la historia, somos nosotros. Somos nosotros los maestros y los discípulos en esta escuela que es nuestro planeta. La historia no continúa avanzando porque no avanza en absoluto. Somos nosotros los que avanzamos. Como dijo Vico, solo podemos entender un mundo que
que nosotros mismos hemos creado. No nos limitamos a andar a tientas en la oscuridad. El rayo que ilumina las zonas oscuras de nuestro tiempo es el reflector de nuestra conciencia. La historia y la reconstrucción crítica del pasado. Otra función social que cumple la historia proviene de los hábitos establecidos por los propios historiadores. En los 2 últimos siglos, pero sobre todo en el que acaba de terminar, el estudio de la historia se convirtió, más que en una memoria del pasado, en un análisis de los procesos del desarrollo humano, en una reconstrucción crítica del pasado. Como dijo Mark Bloch, el verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda se hizo examinadora, cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron discernir entre la mentira y la verdad. A través de este examen cuidadoso de los vestigios históricos, sometiendo los testimonios a pruebas rigurosas de veracidad y autenticidad, y atendiendo más al cómo y el por qué ocurrieron así los hechos, el relato histórico se transformó en un saber crítico, en un conocimiento positivo de la experiencia humana. La investigación histórica estableció entonces la regla que dice que una afirmación no tiene derecho a producirse sino a condición de poder ser comprobada, y nos advirtió que de todos los venenos capaces de viciar un testimonio, la impostura es el más violento. En contraste con la historiografía de los siglos XIX y principios del XX, que privilegiaba el análisis de las instituciones y de la vida política, la nueva se interesó por todos los ámbitos del pasado. Mientras esa antigua historia se centraba en las hazañas de los grandes hombres, la nueva reconoció la presencia de los sectores populares y se aplicó a registrar la vida de los seres marginados y de los antes llamados pueblos sin historia. La cercanía de la historia con las ciencias sociales fue el motor que transformó la escritura y el sentido de la historia. Los enfoques de las ciencias sociales, ya fueran de la escuela de los anales, marxistas o parsonianos, apoyaron pudiéramos decir, una democratización de la historia que desde entonces incluyó a otros sectores de la población y alentó el tránsito de la esfera política hacia el conjunto de la sociedad. Estos historiadores rebatieron los antiguos enfoques no porque no fueran científicos, sino porque no les parecían suficientes. Desafiaron la idea de que la historia solo tratara los hechos particulares o que sus fines se limitaran a comprender y no a explicar. Este viraje, además de incluir a sectores de la población antes ignorados, le otorgó una muy peculiar atención a las minorías étnicas, a las mujeres y a los sectores populares, y condujo a la aparición de nuevas formas de narrativa y explicación histórica. Para concluir, quiero recordar la función que la historia cumple en la formación del ciudadano. Si damos un salto de los tiempos remotos a los días actuales, advertimos que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a las nuevas generaciones la historia propia y la de otros pueblos para hacerlos conscientes de que son parte de la gran corriente de la historia. Enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado fue el modelo para el presente y el futuro. Dice el gran historiador inglés Eric Hobsbawm que el conocimiento del pasado es la clave del código genético por el cual cada generación
reproduce sus sucesores y ordena sus relaciones. De ahí la significación de lo viejo, que representa la sabiduría, no solo en términos de una larga experiencia acumulada, sino de la memoria de cómo eran las cosas, cómo fueran hechas y por lo tanto de cómo deberían hacerse. Es decir, no podemos prever a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Este juego entre el pasado, el presente y el futuro es el ámbito donde los seres humanos adquieren conciencia de la temporalidad y de las distintas formas en que ésta se manifiesta en los individuos y en los grupos con los que éste se vincula. Y así como el conocimiento histórico desvela los orígenes de los pueblos o de la nación, cuando se practica con rigor, contribuye a limpiar las telarañas tejidas por los mitos, los nacionalismos y las ideologías, y hace de la historiografía un medio para liberarnos de las cargas políticas o ideológicas que se originaron en el pasado. Por las razones anteriores, se puede afirmar que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los niños y a los jóvenes a vivir en sociedad. Proporciona un conocimiento global del desarrollo de los seres humanos y del mundo que los rodea. La formación de una conciencia ciudadana está en relación directa con la capacidad del individuo para interiorizar los derechos y deberes que sostienen al conjunto social. Comprender el mundo contemporáneo y actuar sobre él como persona libre y responsable exige un conocimiento de la diversidad social y de su desarrollo histórico. Por eso coincido con Antoine Prost, quien dice que la historia, al explicar cómo se ha formado la nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso dice, la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. Podría entonces decirse que la lectura de la historia, como lo postula Mario Vargas Llosa para la buena literatura, es una actividad irreemplazable para la formación del ciudadano en una sociedad moderna y democrática de individuos libres, y que por lo mismo debería inculcarse en las familias desde la infancia y formar parte de todos los programas de educación como una disciplina básica. Por último, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y en especial esta invitación que me hizo llegar el doctor José Lapuente, director del Instituto Riva Agüero, y por supuesto a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias.